Nos ponemos de pie, por favor. Y leemos los versículos 1 y 2. Dice la gloriosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Inclinamos nuestros rostros. Bendito Dios nuestro Padre, muchas gracias por esta noche. Qué bendición para nosotros reunirnos para exaltar y dar gloria al único Dios verdadero, al Dios que vive, al Dios que nos amó, que nos escogió en Cristo para ser sus hijos. Gracias por el honor, oh Dios, de ser parte del cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo reunirnos en esta noche en tu presencia. Gracias, mi Dios, por cada hermano y persona que en esta noche está aquí. Estamos aquí porque te necesitamos, dependemos de ti. Queremos que nos bendigas, que nos ayudes a ser mejores, a crecer en conformidad a tu palabra, conforme a tu voluntad. Te rogamos, oh Dios, que bendigas los hogares de todos los hermanos aquí representados y que les ayudes, oh Dios, en sus hogares, en las necesidades que ellos tengan. A veces hay necesidades materiales, físicas, familiares, espirituales, Señor, y necesitamos tu ayuda, tu bendición. Muchas cosas para nosotros son imposibles, pero qué lindo es saber para nosotros que para nuestro Dios no hay nada imposible, que solo hemos de creer. Como dice Juan 11:40, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Padre, bendice nuestro hogar y nuestras familias. Sobre todo oramos por la vida espiritual de todos los nuestros, deseando que los que no te conocen puedan venir al conocimiento de Cristo. En esa noche, tómanos bajo la dirección del Espíritu Santo, y en una forma especial a tu siervo, dirígelo y úselo, oh Dios, para tu gloria y para nuestra bendición. Con acción de gracias, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El único sabio y verdadero Dios Todopoderoso declara en su bendita y santa palabra su plan final para este mundo malo, pervertido, para este mundo pecador, donde Él declara que Él juzgará y condenará y destruirá el mal y someterá todos sus enemigos. Y hay una lista allí. Someterá a las 2 bestias, a la gran ramera, al dragón, a todos los que reciben la marca, y destruirá a todos los pecadores en el juicio final. Hoy nosotros, a la luz de la Biblia, vemos que el Señor nos habla de lo que ha determinado hacer en lo que Él denomina en nuestro texto como la gran ramera. Y allí vamos a estar pegaditos, si Dios lo permite, por algunos días. La escena nos muestra en el verso 1, dice Juan, recordemos que Juan es el receptor del mensaje del libro de Apocalipsis. La Biblia nos enseña que Juan estaba cautivo en la isla de Patmos, fue deportado a la isla de Patmos, una isla griega,
Y allí ese hombre, a pesar de las circunstancias, no perdió la perspectiva. Estaba claro de quién es, para quién vive y a quién sirve. Su soledad allí no la usó para llorar, para lamentarse o para quejarse, que normalmente a veces las circunstancias que nos rodean nos llevan ahí tristemente. Pero la palabra de Dios nos enseña que Juan estaba en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Él no se olvidó de sus responsabilidades espirituales. A veces los creyentes se olvidan de sus responsabilidades espirituales. Y a veces la circunstancia los hace olvidarse de sus deberes espirituales. Y a veces lo que es peor, algunos negocian sus deberes espirituales. Juan no. Juan estaba sufriendo en la isla de Patmos por causa de su fe y por causa de la palabra. Wow. Deportado allá, solo, limitado. El diablo quiso limitarlo, destruirlo. Tal vez que se muera allí. Y entonces me acuerdo de Romanos 8:28. Maravilloso, ¿no? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, wow, es que si Dios no permite que Juan termine en la isla de Patmos, nosotros quizás no tendríamos el libro de Apocalipsis. Y entonces lo que fue malo para Juan fue de bendición para la iglesia. No creo que haya sido malo para Juan, porque aunque pasen los creyentes por circunstancias difíciles, si no pierden la perspectiva de quién son, para quién viven, allí en medio de la prueba y la tribulación aprenden, crecen, se santifican, fortalecen su relación con Dios. Lo que leemos de Juan, dice el capítulo 1, vamos a mirar allí el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 1 y 2, versículo 9. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Él era un fiel testigo de Cristo. Predicaba a otros anunciando su relación con Cristo. Allá Pedro dice, no hemos seguido prácticas artificiosas, sino con nuestros ojos, habiendo visto al Salvador. Y Juan testificaba de eso. Dice el verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, y da las causas. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Padecer por la causa de la fe es un honor. Amén. Dice allá San Mateo capítulo 5. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padecer por la causa del Señor es un honor. Y
Cuando padecemos por la causa del Señor, el creyente no se debe acobardar, no se debe amilanar, sino debe fortalecerse en el Señor. Y como dice Santiago 1:3, debemos estar gozosos, porque estamos padeciendo por la causa más noble que puede existir en este planeta, padecer por la causa del Señor. Allá dice Romanos 8:18, un pasaje bello. Eso no está dentro de mis apuntes, pero está dentro de los apuntes del Señor. Así es que está bien. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8, verso 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí encontramos a un hombre que está padeciendo por causa de Cristo y la palabra. Si esto le pasa a usted, gócese en el Señor. Debemos sentir tristeza y vergüenza cuando padecemos por otras causas que nosotros generamos o nos ganamos y que no son por la causa del Señor. Pero si es por la causa del Señor, debemos sentirnos honrados y darle gracias a Dios de poder participar en nuestras aflicciones en su gloriosa obra. Amén. Y cuando usted esté pasando por estas circunstancias, no pierda la perspectiva. Porque si las circunstancias nos llevaran a sentirnos como en una isla solos, recuerde siempre el Señor, el creyente nunca estará solo. Y dice San Mateo 28:20 en la última frase: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y esto debe alimentar tus convicciones en medio de la prueba y la tribulación. Tal vez le añadimos allí un pasaje hermoso del libro de Isaías. Donde dice el capítulo 43, hay varios pasajes maravillosos. Dice el 43, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. ¿Qué cosa? No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice el Señor? Yo estaré contigo. Amén. Sí, y eso es lindo saber que en medio de la prueba el Señor está conmigo. En medio de la prueba de Juan, ¿quién estaba con Juan? El Señor estaba con Juan. Y a punto de manifestar su gloria en una forma incomparable. Porque Juan es el único que ve toda la historia de la raza humana hasta el fin. En medio de la prueba y la tribulación. En un hombre que no perdió la perspectiva, que entendía sus necesidades espirituales y estaba en el día del Señor. Amén. Eso leemos. Dice el verso número 2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Y hay otros pasajes maravillosos que deben servir para animar y motivar al creyente en medio de las circunstancias que viva. Dice la palabra del Señor en el capítulo 40, versos 29. Él da esfuerzo al cansado
¿Se siente usted cansado? Hay veces algunos dirán, es que ya no puedo más. Golpeado por la vida, por las circunstancias, por la fe. Pero dice el Dios Altísimo, y esto para motivación de cada uno de nosotros, mantengamos la comunión con Dios, fortalecedos en el poder del Señor y su fuerza, porque la tarea no termina hasta que nos saquen aquí con los pies por delante o hasta que Cristo venga por su iglesia. Y dice el Señor, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. A veces pensamos que solo los mayores, no, también los muchachos. A veces los agobian las circunstancias de la vida. ¿Y qué hacer? Fortalecerse en el Señor, porque Dios puede dar fuerza al cansado. Dice el verso 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y dice el 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Me gusta ese siempre, en todo tiempo, en todas circunstancias, en lo que esté viviendo. Dios puede ayudarnos. Yo te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice el verso 13, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y allí Juan en la isla de Patmos, Dios le está diciendo, no has acabado la tarea. Para el mundo que lo persigue, pareciera que terminó con usted. Pero usted va a ver una historia de todos esos que le persiguen. Y va a ver la historia humana hasta el final. Porque el libro de Apocalipsis es la revelación de Dios de las cosas finales. Y el honor lo tuvo Juan, ¿verdad? Y Juan no perdió la perspectiva. La palabra del Señor nos dice que en 27 del libro de Hechos, ¿a qué se refiere con el día del Señor? El día del Señor es el primer día de la semana. Ese día estaba Juan en la isla de Patmos. Aclaramos, no se refiere al sábado. Para los que viven bajo la ley, para los adventistas del séptimo día, para ellos es el sábado. Pero la Biblia no enseña eso. En Cristo se da la transición de la ley a la gracia, del antiguo pacto al nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, Cristo resucita el primer día de la semana. Y desde entonces es parte de la vida cristiana. Desde la antigüedad del siglo I, los creyentes empiezan a darle prioridad al día primero o al día del Señor. Y era el tiempo en que se celebraba la cena del Señor. Dice el verso 7, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Ese es el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para participar del pan, les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Allí Pablo se extendió en el mensaje. Algún día yo me voy a extender hasta medianoche, aunque me quede solo. Y de repente terminó el pastor predicando y todos se habían ido.
Y quedó uno por allá y le dice, hermano, qué bueno que usted no se fue y se quedó. Ya el pastor, ¿qué hacía? Yo soy el que cierro, dice. De manera que la palabra del Señor nos enseña de que Juan, allí en la isla de Patmos, estaba en el día del Señor. El día del Señor es un tiempo especial para adorar a Dios. Ese día es para congregarse. Ese día es para alabar y bendecir al Señor. Ese día es para estar dentro del compañerismo cristiano. Ese día es para estar en relación con Dios. No lo negociemos, no lo cambiemos. El día del Señor usted lo necesita. Por lo menos todos los cristianos en la historia del primer siglo honraban sus cultos. Voy a darles un texto en ese sentido. Vámonos a Lucas 24 y leamos el versículo 53. Pasaje maravilloso. Dice que después que Jesús ascendió al cielo, ellos después de haberlo adorado, verso 52, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y subraya el último texto. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Creyente debe tener por hábito congregarse, no por hábito, me suena feo eso, por necesidad espiritual congregarse, no por hábito. Eso me huele a religiosidad, ¿verdad? Pero por necesidad es otra cosa. Descubre la necesidad que hay en usted y busca sustentarla. No deje de congregarse. Juan allá solo se congregó delante de Dios. Era lo que podía hacer en el día del Señor. No descuide, por favor, el día del Señor. Hay muchos hermanos que tristemente negocian. Dice allá la palabra del Señor en Hebreos 10:25. No dejando de congregados como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Cuál es la idea? Exhortémonos con amor, en el temor de Dios unos a otros, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos cerca de la venida de Cristo y es un tiempo más bien para fortalecer la vida espiritual. En el tiempo que estamos viviendo se está gestando la apostasía. La gente se están apartando de la verdad, de los principios espirituales y están formando su propio cristianismo, no el cristianismo bíblico, no el que la Biblia nos enseña, sino su propio cristianismo. Y esto está atentando contra la vida espiritual de muchos y está también falseando muchas iglesias. Porque la belleza de la iglesia son los santos que se congregan. Este lugar puede ser muy bonito, pero si no están los santos, para nada sirve. Así es que no dejen de congregarse. El día del Señor, mire, Juan en Patmos lo estaba aprovechando. Alguien dirá, es que no le quedaba otra, ¿no? Él pudo dedicarse a pescar, a contemplar las aves en las islas, no sé, que pudiera recoger huevos de animales allí, hacer sus propias comilonas. Podía dedicarse a muchas cosas, hacerse una casita, pero estaba en el día del Señor. Lo espiritual está por encima de todo. Otra bien necesidad o gusto. Dice 2 Corintios 5:15, no lo pierda de vista. Maravilloso, declara el propósito por el cual Cristo dio su vida. ¿Para qué dio su vida?
y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. ¿Para quién vivimos? Para Cristo. Y allí el texto define para qué Cristo dio su vida. Viva para el Señor. Juan vivía para el Señor. Hermanos, las adversidades, dije, no deben estorbar a lo espiritual. Y tenemos ejemplos bíblicos maravillosos de gente que en medio de la adversidad siguieron en comunión con Dios. Pienso que este caso era para llorar. Yo me hubiera puesto a llorar quizá. Capítulo 16 de Hechos. Bien garroteado, sangrando en la cárcel. Empezaron a orar y cantarle al Señor. Muchos de nosotros hubiéramos estado allí llorando. ¿Ves? Por estar en esto. Vea la que me saqué. Y además aquí encerrado, y aquí huele feo. ¿Y cuándo nos van a sacar? Y empezar a quejarse, a conmiserarse por la que estaba viviendo. Pues parece que en los verdaderos creyentes esto no es una práctica. Dice el capítulo 16 de Hechos, versos 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, a varillazos limpios. Sí, azotarlos con varas, a varillazos. Y dice la palabra del Señor, después de haberles azotado, ¿cuánto? Unos 3 varillazos, no mucho, les dieron mucho. Y dice la palabra, los echaron en la cárcel, hermanos, bien lastimados, bien heridos, mandando al carcelero además que los guardase con seguridad, no se vayan a escapar. Y dice más del texto, el cual, recibiendo este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero ¿qué sucedía a medianoche? Lloraban amargamente, se lamentaban, se quejaban, no hallaban qué hacer, estaban desesperados. Nada. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y vea la parte importante. Y los presos los oían. Allí en medio de esa circunstancia, el testimonio de Jesucristo estaba alcanzando a los demás presos que estaban allí. Y dice la palabra del Señor, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, porque Dios se hace presente cuando los suyos le adoran y le alaban. Sí. Cuando en medio de la adversidad mantenemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Cuando las circunstancias no nos doblegan y seguimos asidos del trono de la gracia. Dice la palabra, entonces sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo. Que es que tenían llaves ahí, habían hecho chiquiñuelas y formado llaves para abrir. No, Dios abrió. Dios movió esa cárcel. Dios estaba allí con Pablo y Silas. Dios estaba recibiendo la oración y la adoración de ellos. Amén. Y dice la palabra del Señor, y despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues
Todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando. ¡Wow! Es que cuando los creyentes en medio de la adversidad adoran, alaban a Dios, otros son conmovidos, otros se sensibilizan en sus corazones, otros descubren la necesidad de Dios. Pero cuando nos quejamos, no, y más bien a veces nos la tiran, ¿verdad? Y ahí no es que usted tiene un Dios todopoderoso. Cuando ve al creyente deshecho por las circunstancias, no es que usted cree en Dios, algunos incrédulos le dicen eso al creyente, burlándose de los creyentes. Dice la palabra del Señor, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, la alabanza, la adoración de Pablo y Silas en medio de la adversidad inquietó ese corazón a la necesidad de ser salvo. Maravilloso, ¿no les parece? Y sigamos leyendo para que leamos un poquillo las condiciones en que estaban Pablo y Silas. Mas Pablo, dice la palabra del Señor, versos 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, subraya verso 33, clave, habla de la condición que ellos estaban. Y en esa condición adoraron a Dios, dieron testimonio de Jesucristo y despertaron en algunos la necesidad de ser salvos. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, porque estaban heridos, hermano. Recuerden que le dieron varilla y mucho, dice la palabra, ¿verdad? Y allí ellos estaban. La vida puede darnos mucha varilla por causa de la fe, por causa de Cristo, pero tenemos que seguir adelante adorando, alabando, sirviendo a nuestro Dios. Nosotros no debemos echar para atrás, no debemos callar. Puesto los ojos en Jesucristo, hemos sido llamados para vencer y no para ser vencidos. Esto es muy importante. Y ahí encontramos, amados hermanos, en Pablo y Silas, un hermoso ejemplo. Vamos a irnos al libro de Habacuc. Al capítulo 3. No importa las circunstancias que estemos viviendo, no perdamos la perspectiva. Más bien las cosas deben llevarnos a asirnos a nuestro Dios. Es tiempo para sacar a lucir nuestras convicciones, nuestra fe y nuestra confianza en el Dios vivo, en medio de las cosas adversas. Dice Habacuc, un texto muy citado, pero muy maravilloso, donde dice la palabra en el verso 17, aunque los números no cuadren en ningún lado, aunque las cosas no nos salgan, aunque las cosas por causa de la fe estén revueltas, dice el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Subraya el 18. Aunque nuestra vida esté pasando por grandes adversidades, situaciones difíciles, dice el verso 18, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Es lo que Dios espera del redimido que pasa por circunstancias adversas. No mire a la adversidad
sino mire al Dios vivo y verdadero, porque de allí vendrá su fuerza, de allí vendrá su socorro. Él es nuestra roca fuerte, nuestro escudo, el que levanta nuestra cabeza. Amén. Y dice allí el verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿En quién encontró Juan su fortaleza? En Dios. Estaba en comunión con Dios en el día del Señor. Cerca del Señor hay bendición y la prueba Él la puede cambiar en bendición. Puede hacer sentir su presencia. ¿En quién encontró Pablo y Silas la capacidad para hacer lo que hicieron? En la fortaleza del Señor. Allí se fortalecieron. Jehová el Señor es mi fortaleza y Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Un siervo el que tiene la capacidad de saltar y seguir adelante. Amén. Y he mirado algunos bandidos que se saltan grandes distancias porque Dios puede dar la capacidad al creyente de ser un vencedor. Aprendemos, hermanos, de Juan en la isla de Patmos y de otros ejemplos. Porque Dios necesita que usted sea un creyente firme, fiel, definido. En todo tiempo, en los buenos tiempos. Deseo que Dios me le dé muchos ricos y buenos tiempos. Pero en los malos y adversos tiempos usted tiene que seguir adelante. Tomado de la mano del Señor, confiando y esperando en el Señor. Termino con un texto en esta noche. Y vamos a irnos a Isaías 26, versículos 3 y 4. Y allí concluimos por hoy. Hay cosas que no podemos pasar a la ligera y que son de mucha bendición. Dios quiere que aprendamos en esta noche de su siervo Juan en la isla de Patmos, en el día del Señor, en la comunión con Dios, a pesar de. Amén. Dice y concluimos allí Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En qué creen ustedes que estaba pensando Juan? Si hubiera estado pensando en los chayotes, no hubiera estado en el día del Señor. Estaba pensando en Dios. Su fe y su confianza en la adversidad estaban en el Señor. Amén. Y dice el verso número 4, un consejo a usted y a mí, a todos los que en esta noche estamos. Confiad en Jehová perpetuamente, en las buenas y en las malas, en las luchas y en las pruebas. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. Que el Dios Altísimo les diga bendición. Continuamos la próxima semana.